Buenas tardes. Vamos a saludarnos antes de empezar y así damos a las hermanas del coro esos segundos para que ocupen sus lugares. Muchas gracias por venir. Sí. Que es tarde, ¿no? Son las 7:30. Vale, vamos a comenzar. Vamos a orar juntos antes de empezar. Padre Santo y misericordioso que nos amas, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, sobre todo por tu gracia y por tu amor, al salvarnos de la ira y de la condenación. Tú hiciste posible que nuestras almas pasasen de muerte a vida. Y nos diste un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un verdadero propósito para nuestra vida y una vida eterna. Reconocemos que nosotros no tenemos ningún mérito, Señor, porque la salvación no se puede recibir por inteligencia humana, no se puede recibir por mérito propio. No se puede recibir por obras de justicia, no se puede recibir por obras. Bueno, sí, Señor, una obra fue necesaria, la obra de Cristo en la cruz, derramando su preciosa sangre para el perdón de todos nuestros pecados. A Él le damos gracias, Señor, y para Él hacemos este seminario durante esta semana, porque nosotros ahora te pertenecemos y nos has enviado a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Es el propósito de estos días, poco a poco ir explicando tu palabra para que el último día, como un diamante que es lo que es, el Evangelio sea predicado, tu amor puro y verdadero sea expuesto ante nuestros ojos y ilumine el corazón de aquellos que todavía andan perdidos. Porque tu palabra ha sido enviada para dar vida y no volverá a ti vacía. No volverá a ti, Señor, sin dar su fruto. Pero todo está en tu mano poderosa, Señor. Por eso en este día te volvemos a pedir un corazón que esté dispuesto a escuchar, porque lo que hace siempre la diferencia es el corazón. El oído con el que escuchamos interior, el oído espiritual. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender bien con este oído y que podamos, Señor, poner el 100% de nuestro ser en tu palabra que es predicada. Ayúdanos para que sea así, Padre Santo, y cuida este tiempo precioso. También cuida a los hermanos que hoy no han podido venir, Señor, por cualquier causa. Guárdales y protégeles, Señor, que den un buen testimonio de ser hijos de Dios. Y ayúdanos, Padre, para que en este día podamos entender bien, no solamente por qué el pueblo de Israel fue escogido y también fue disciplinado por su desobediencia, sino que pronto tú también juzgarás este mundo y que debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Ayuda para que ningún alma, Señor, se vaya en la misma condición que empezó a escuchar este seminario. Y ayúdanos, Señor, para hacer esa buena obra. Guarda este tiempo, Padre Santo, te lo pedimos y ponemos todas las cosas en tus benditas manos y oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vale, vamos a abrir las Biblias. Yo creo que ya desde primera voy a poner la directa, porque voy con un poquito de retraso a lo que normalmente se va predicando. Pero el primer día quise explicar un poquito más acerca de la Biblia, porque muchas veces desconocemos bien cómo está compuesta la Biblia y cómo ha llegado a nuestros días. Y por desgracia, pues muchas veces
desconocemos lo que tenemos entre las manos. Y ayer estuvimos aprendiendo sobre el pueblo de Israel, el comienzo, bueno, cómo Dios escogió a ese hombre llamado Abraham, aunque antes es cierto que estuvimos viendo las historias antiguas. Hablamos del huerto del Edén, lo que ocurrió allí. Aquel lugar es un lugar que existía verdaderamente entre los ríos Tigris y Éufrates. También aprendimos del diluvio en la época de Noé, que ocurrió también verdaderamente con todas las evidencias y pruebas que hemos visto. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, por eso usamos las diapositivas. No sé si será verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que sí, ¿no? Aún así, apoyamos las imágenes con palabras para que el entendimiento sea pleno. Y hoy vamos a terminar de ver esa historia del pueblo de Israel, cómo comenzaron sus primeros pasos en su relación con Dios y cómo han acabado hasta hoy. Porque, bueno, no han acabado, sino que está continuando, pero hasta la fecha, ¿sí? Entonces sí quiero pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias Salmos, capítulo 119. Salmos 119. Salmos 119 es el capítulo más largo de la Biblia, como anécdota. Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, versículo 160. Vamos a leer juntos. Salmo 119, versículo 160. ¿Sí? ¿Leemos? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio, de tu justicia. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo importante es, la primera parte, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto que la suma de tu palabra es verdad? Que toda la Biblia es verdad. Y que también toda la Biblia hay que verla como un todo, ¿no? Como un conjunto. No se puede ver la Biblia en partes. O creer en una parte sí o en otra no. O tener una parte preferida o favorita. No, la Biblia tiene que ser tu libro favorito. Yo conocí a una persona que me dijo que no leía el Antiguo Testamento porque parecía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo. Son el mismo Dios. Lo que ocurre es que en el Antiguo Testamento parece severo, parece serio, parece castigador, opresor, y luego en el Nuevo Testamento, en la imagen de Cristo, parece el Dios de puro amor. No es el mismo. También hay amor en el Antiguo Testamento, también hay juicio en el Nuevo Testamento. Entonces, el Dios del Antiguo es el mismo que el Dios del Nuevo, pero simplemente el Señor nos está dando diferentes perspectivas para que entendamos bien que la suma de su palabra, como dice aquí este Salmo, es, ¿qué es? Verdad. Entonces, si su palabra es verdad, tenemos que tomar cartas en el asunto y poner nuestro corazón en orden delante de Dios. Para eso se hace este seminario, para que todos ustedes se preparen su alma. Ustedes me imagino que cuando van de viaje preparan todo, ¿no? ¿Preparan equipaje? ¿Sí? ¿Preparan qué más? ¿Dinerito para gastar en el viaje? ¿Sí? ¿Y preparan ¿el qué? El pasaporte. No se olviden del pasaporte. El último viaje que yo hice a Ecuador casi me quedo en tierra porque se me olvidó revisar el pasaporte. Yo confiado en que faltaban 5 meses para que caducase, resulta que son 6. El día anterior me dijeron, no, tú no puedes viajar. Tuve que irme tempranito al aeropuerto porque, gracias al Señor, hay un lugar donde te hacen el pasaporte express que te vale para 1 año. Pero estuve a puntito de quedarme en tierra por no preparar bien, ¿el qué? El viaje. Bueno, no habría pasado nada. Era un viaje, ¿no? Lo importante es preparar bien nuestra vida eterna. ¿Dónde pasará mi alma la vida eterna? Porque solo hay 2 lugares, fuego eterno y cielo eterno. Dios lo dice en su palabra, no yo, es Él el que nos lo cuenta y nos lo expone para que lo tengamos en consideración. Entonces lo más importante es que cuando termine este seminario todos ustedes tengan el pasaporte para ir al cielo. Es decir, que tú en tu pasaporte ya no ponga ciudadanía española o venezolana o ecuatoriana o ciudadano del reino de los cielos. Ese es nuestro propósito. Y que lo tengas para siempre, para siempre. Y que no haya nada ni nadie que te pueda quitar eso, porque no lo hay. Entonces, como les he dicho, hay mucho que hablar y poco tiempo. Hemos visto la historia de Adán y Eva. ¿Qué ocurrió allí? Esa pareja que son nuestros ancestros
cometieron pecado, desobediencia a Dios. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva comió, Adán comió, ellos murieron, no físicamente, pero sí murieron espiritualmente, murieron para Dios. Por eso los ojos de su conciencia fueron abiertos, se vieron desnudos y fueron expulsados del huerto de Edén. Esa historia real, la de Noé igual, estuvimos aprendiendo, la elección de Abraham como el patriarca, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te haré de ti una gran nación y te bendeciré. ¿Sí? Haré tu descendencia como la multitud de las estrellas del cielo. Yo te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Así comienza la historia y un descendiente de él, que es Moisés. No voy a volver a contar todo lo que expliqué ayer, espero que sí saben, ¿no? Pero Moisés fue escogido para sacar al pueblo de Israel después de 400 años viviendo en Egipto como esclavos. Pero llegaba la hora de llevarlos a la tierra prometida, la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel, esa tierra que Dios había prometido para ellos y para su descendencia. Tierra que fluye leche y miel, significa una tierra muy buena, una tierra próspera. Entonces Dios los va a llevar. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Cosas fundamentales. El nombre de Dios, Jehová. Algunos cuando han venido aquí por primera vez han dicho, ¿ustedes son testigos de Jehová? No, ¿por qué? No, como hablan Jehová por aquí, Jehová por allá, Jehová. No, es que es el nombre de Dios. Es que como a veces pienso, ¿no? La ignorancia es muy mala. Jehová es el nombre de Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, yo antes escuchaba Yahvé o Yahweh, ¿no? Bueno, es que es una transliteración. Es lo mismo que decir Francisco o Paco, es el mismo nombre, ¿no? O Julián, Juli, ¿sí? José, Pepe, es el mismo nombre, ¿sí? Pero es una transliteración. Jehová, Yahvé, es el mismo nombre en diferentes idiomas. ¿Pero qué significa Jehová? Moisés le pregunta, ¿cómo le diré al pueblo cómo te llamas o quién eres? ¿Quién me envía? Y él le dijo, yo soy el que soy. Eso significa la palabra Jehová. Yo soy el que soy. Significa que Él es eterno, que no tiene comienzo, no tiene fin, que Él está fuera del espacio, fuera del tiempo. Él es Dios. No tiene ni comienzo de días ni fin. Yo soy el que soy. ¿Nosotros qué? Hoy somos, ¿no? Pero mañana fuimos, pasamos. Él no pasa nunca, ni su palabra. Esto es lo primero, importante. Segundo, mis testigos. Hay una secta llamada Testigos de Jehová, ¿no? Nosotros somos testigos de Jehová. Y van hablando a las personas acerca de Dios, sí, de la palabra de Dios, y testigos de Jehová. Y yo pienso, testigo, la palabra testigo, ¿qué significa? Testigo. Alguien que testifica acerca de algo o de alguien, ¿no? Tú vas a un juicio, resulta que te han llamado como testigo, ¿no? Porque supuestamente tú has visto algo. Y tú llegas allí y si eres verdaderamente testigo ocular de eso, tú puedes testificar. Pero tú no puedes llegar allí y decir al juez, no, es que a mí me dijo la prima de mi tía, de mi... Eso no es testigo. Para ser testigo de Jehová o testigo de Dios, tienes que haber visto a Dios. O por lo menos las obras de Dios, como el pueblo de Israel. Vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? De sus obras, desde las plagas, abrirse el mar rojo, salir agua de la roca, caer el maná del cielo todas las mañanas para que ellos comiesen. Todas las maravillas que Dios hacía, el acompañamiento que durante 40 años estuvo la nube, la columna de nube y la columna de fuego, eso era estar con Dios. Y en el tabernáculo de reunión, aquel edificio que fue enviado a construir Moisés de parte de Dios, ahí era la presencia de Dios donde se manifestaba cuando la nube lo cubría todo por dentro. Ahí estaba Dios con ellos. Y eso es lo que animaba al pueblo de Israel, porque veían la nube y sabían que estaba Dios. Ellos eran testigos oculares. ¿Y nosotros qué somos? Testigos de Cristo, ¿no? No hemos visto a Cristo con nuestros propios ojos, pero sí hemos visto la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso en Hechos capítulo 1, el Señor les dice, versículo 8, y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo postrero de la tierra. No solo esos discípulos que le vieron ascender al cielo, sino todos aquellos que creen por su palabra. Por eso nosotros somos testigos de Cristo, no testigos de Jehová. Testigo de Jehová solo puede ser el pueblo de Israel, porque ellos son su pueblo. Y como dice aquí, mi siervo que yo escogí, Dios los escogió, no ellos a Dios. Eso también es importante, Dios los escoge a ellos. Y repetimos estos tres verbos tan importantes: conocer, creer y entender. De esta manera tú puedes conocer bien a Dios. Puedes tener una relación directa con Dios, conociendo, creyendo y entendiendo todo lo que tiene que ver con Él y para Él. Entonces Dios escoge a este pueblo. Abraham, después su hijo Isaac, sus dos hijos, Esaú, Jacob, pero Jacob es el escogido. Dios siempre escoge a uno de entre dos. ¿Sí? Los hijos de Abraham, ¿cuáles fueron? De Abraham. Ismael e Isaac. Hombre, sabemos que luego Abraham tuvo más hijos, ¿no? Pero digamos los que comienza la historia. Pero Ismael era el hijo de la esclava. ¿Y Dios? No, lo rechaza. Este no. De ahí surgieron las naciones árabes, musulmanas, ¿no? De Ismael, de ismaelitas. Y de Isaac, de él sí, la descendencia, la promesa. Luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Pero Dios dice, no, yo a Esaú lo rechacé y escogía a Jacob, al mentiroso, al usurpador. Su nombre significa eso, ¿no? Pero Dios cambia su nombre, Dios cambia el uso que va a hacer de él para que ya no se llame Jacob, sino Israel. Y después Israel tendría 12 hijos, serían los patriarcas. Moisés, bueno, eso lo vimos ayer, voy a acelerar. Ayer terminábamos aquí, ¿no? El pueblo de Israel llega al monte Sinaí, al monte Horeb. Dios se manifiesta en lo alto del monte. Dice que el pueblo de Israel estaba temeroso, temblando de miedo. No queremos acercarnos. Ahí está la presencia de Dios. Truenos, relámpagos, fuego había por encima del monte. Aquello temblaba. Pero Moisés sube y recibe los mandamientos. Dios les dice claramente, esta es mi palabra, mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos. Ponerlos por obra, obedecer, y yo os daré bendición. Si desobedecéis, yo os daré disciplina, castigo, maldición. Propósitos de la elección de Israel. Muy importante que aprendan esto, para entender bien la historia hoy. En primer lugar, Dios los va a usar, ¿para qué? Para manifestar su poder en ellos. Quiero que se entienda bien. Dios, para manifestar que es Dios, tiene que usar a un pueblo y mostrar su poder en ellos, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió en Egipto. Las plagas era una manifestación del poder de Dios, ¿sí? El que el mar rojo se abriese era una manifestación del poder de Dios, ¿sí? La columna de nube, la columna de fuego, ¿qué era? Manifestación del poder de Dios. Continuamente la historia que encontramos en el Antiguo Testamento es poder que manifiesta Dios en su pueblo. Cuando ellos parecían que iban a ser derrotados, Dios siempre los ayudaba y salían vencedores. Pero no porque ellos eran diestros en la lucha, sino porque de Jehová es la victoria. Entonces Dios manifiesta su poder en ellos. Deuteronomio dice, porque no os escogí porque fueseis un gran pueblo, sino porque erais el pueblo más insignificante. Os escogí porque yo os amé. Y os he sacado con mano poderosa, con brazo extendido. Así capítulo 4, capítulo 6 explica esto. En segundo lugar, Dios les dará su palabra. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, dice Pablo, oye, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Y qué le aprovecha en comparación con el gentil? Y Pablo dice, mucho, en gran manera. ¿Saben por qué? Porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Aprendíamos el primer día. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Los judíos. Porque Dios les inspiró a ellos. Los 40 autores aproximados de la Biblia, todos eran judíos, hebreos. Dios les dio a ellos la palabra, no a otros. En tercer lugar, Dios los usará como ejemplo. Mis testigos, mi modelo, mi ejemplo. Cuando las naciones os vean, me tienen que ver a mí. Cuando vean vuestra manera de vivir, tienen que reconocer que yo estoy detrás de vosotros. Por eso cuando ellos andaban en malos pasos, Dios se enfadaba. ¿Y qué decía Dios? Estáis blasfemando mi santo nombre. Estáis andando de manera que me estáis dejando mal. Porque vosotros sois el pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Ustedes cómo dejaban a sus padres, por ejemplo? Yo me acuerdo cuando era niño. Cuando era niño, mi diversión favorita era meterme juntamente con mis vecinos en las casas que estaban abandonadas a romper cristales.
Siempre había alguna vecina chismosa que nos pillaba. Y que iban a mi padre. Mi padre, que era policía, y yo tenía que dar buen ejemplo de ser hijo de un policía, un defensor de la ley, ¿no? Y cuando yo llegaba a mi casa, le habían dicho a mi padre que me habían pillado, me habían visto meterme por las rejas de ventanas rompiendo cristales en casas abandonadas. ¿Qué decía mi padre? Que no me vengan a hablar mal de ti, que no me... Así me... Porque si hablan mal de mí, ¿de quién están hablando? Este es hijo, es el del guardia. Sí, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes algo parecido? Entonces los padres no quieren que los hijos les dejen en mal lugar. Y Dios no quiere que sus hijos, que sus siervos que Él escogió, les dejen en mal lugar. Por eso Dios dice, vosotros vais a ser mis testigos, y para que andéis bien y no andéis como el resto de las naciones, yo os voy a dar el libro de instrucciones. ¿Cómo debéis vivir? Eso es la ley que Dios les dio, para vivir correctamente delante de Dios y ser ejemplo a los pueblos. ¿Para qué? Para que ellos vivan igual que nosotros. Ese es el objetivo fundamental. Los cristianos, ¿por qué tenemos que vivir bien conforme a la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que intentar llevar una vida santa? ¿Por qué debemos cuidar, ir con pies, dice, de plomo, ¿no? Ir con muchísimo cuidado en nuestra vida, día a día. ¿Por qué? Porque la gente sabe de sobra que somos cristianos. Y en el momento que tengas un resbalón, te van a señalar, mira, este es el que va a la iglesia bautista, así, ¿no? La gente está esperando. Somos testigos. Y cuando tú intentas evangelizar, pero tienes un mal testimonio de vida, ¿la gente te hará caso? No. Por eso hay una cosa muy importante que es el testimonio, que significa cómo yo vivo delante de los demás en relación a la palabra de Dios. Dios quería que ellos fuesen un buen ejemplo, pero veremos qué ocurrió con ellos. En cuarto lugar, Dios los utilizó ¿para qué? Para que de la descendencia de Abraham viniese Cristo, del linaje de Abraham. ¿Cómo comienza Mateo capítulo 1? Una genealogía, ¿no? Para que entendamos que Jesús es descendiente ¿de quién? De Abraham y de Adán. Y por último, Dios muestra las épocas, es decir, los tiempos en su pueblo. Jesús les reprendió a los judíos, les dijo, vosotros miráis en las nubes y decís, las nubes tienen arreboles, parece que va a llover. Y miráis el cielo y el cielo tiene arreboles. Dice, ¿sabéis reconocer el tiempo que va a hacer, hipócritas, y no sabéis reconocer los tiempos de Dios? O sea, sabéis reconocer si va a llover, no va a llover, si va a hacer frío, no va a hacer frío, y no sabéis reconocer la época en la que estáis viviendo, en la que el Mesías está entre vosotros. Ellos son como se les llama el reloj de Dios. Tú ves el pueblo de Israel en la historia, cómo se encuentra, y tú puedes ubicar perfectamente qué momento de la historia de la humanidad nos encontramos. Porque tiene mucho que ver el pueblo de Israel con los planes de Dios en la historia de la humanidad. Entonces vamos a ir viendo. Deuteronomio 30, 19. Lean conmigo, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Deuteronomos. Segunda ley o segundo mandamiento. Bueno, no segundo mandamiento. Dios no tiene dos mandamientos, sino segundas leyes. ¿Por qué? ¿Hacía falta una segunda? No, es la misma ley. Lo que pasa es que era el pueblo que había quedado del vagar durante 40 años en el desierto y tenían que volver a escuchar nuevamente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso aquí encontramos repetido otra vez el mensaje continuamente de que tener cuidado cómo andéis, que tenéis que guardar los mandamientos, que tenéis que vivir conforme a la palabra de Dios continuamente. Y yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nuevamente la palabra escoger. En el monte Sinaí Dios les dio a escoger. En el huerto de Edén Dios les dio a escoger. Hoy Dios también nos da a escoger. ¿Qué van a escoger? Bueno, la historia nos cuenta lo siguiente. Desde el mismo momento ellos empezaron a cometer idolatría. Desde temprana edad. Ellos salen de Egipto, de los dioses paganos, pero cuando llegan al monte Sinaí,
Moisés tarda, Aarón dice, venga, vamos a hacer un ídolo. Empiezan a recoger los oros, los zarcillos, los pendientes, los brazaletes, los collares, lo funden y hacen un becerro. Cuando Moisés baja y ve aquel atropello, ¿qué hace? Rompe las tablas de la ley. Pero vosotros, ¿qué os pasa? ¿No sabéis esperar a la palabra de Dios, a los mandamientos? ¿Enseguida os habéis vuelto a hacer lo que había en Egipto? Porque esto no era nada nuevo. Estos son los dioses de las naciones. Vacas, toros, becerros, serpientes, culebras, cualquier tipo de animal valía como un ídolo. Ellos lo adoraban. Ellos parece que se arrepienten, pero comienzan en cualquier momento a hacerse imágenes. Miren, estas son las imágenes que tenía Israel en los tiempos de Salomón. Porque recuerden, Salomón era un hombre muy sabio, ¿sí? Pero cuando no iba a decir envejeció, se hizo mayorcito, ¿no? Se entonteció. ¿Por qué? Les dije el primer día que tuvo 1000 mujeres, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas. ¿Pero qué ocurría? Que es que se las escogía. Una moabita, una cananita, una etea, otra jejecea, para que lo entiendan. Una venezolana, una ecuatoriana, una colombiana, una así. Sí, sí. En la variedad dicen que está al gusto, ¿no? Cada una de ellas con su propio ídolo. Entonces llegaban al anciano Salomón, un viejete que ya chocheaba, ¿no? ¡Ay, mi viejito, mi sugar daddy! Vamos a adorar a mi ídolo. ¿Y qué hacía Salomón? Así me das un besito, así, ¿no? Como son los mayorcitos, ¿no? Y luego llegaba la otra. ¡Ay, a mí no me quieres! Que conmigo no oras a mi ídolo. Venga, contigo también. Así, ¿no? Y entonces dice que su corazón se extravió. Porque se inclinó a los dioses de sus muchas novias. Astoret, Milcom, Quemos, Moloc, Astarte, un montón de ídolos. ¿Cuál es el problema? Que Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu corazón se ha dividido, yo voy a dividir tu reino, pero no lo voy a hacer en tu vida, por amor a tu padre David, pero después de ti lo voy a dividir. Eso es lo que ocurrió. Él tuvo un hijo llamado, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, ¿sí? Roboam. Y Roboam, pues, le tocaba gobernar y le dijeron, ¿cómo lo vas a hacer? Y pidió consulta a los ancianos. ¿Qué hago? Los ancianos le dicen, bueno, tienes que ganarte al pueblo, tienes que decirle que vas a levantar el yugo, que no les vas a apretar tanto de impuestos, que les vas a tratar bien, que vas a cuidar de ellos, así, entonces te lo ganarás. Vale. Y le preguntó a los jóvenes le dijeron, no, machácalos, dale candela para que sepan quién eres tú, ponle las pilas. Estoy parafraseando, ¿vale? ¿A quién hizo caso Roboam? A los jóvenes. Entonces les dijo, ¿sabéis qué? Un dedo de mi padre. Y yo tengo, no sé cómo la expresión, dijo, mi espalda, no, como, bueno, que él era mucho más importante que su papá. Y que él les iba a dar más duro que su papá. Entonces el pueblo se dividió. Y siguieron a un tal Jeroboam. Ahí fue cuando ocurrió la división del pueblo de Israel. La parte norte se llamó Israel, 10 tribus de las 12. Y la parte sur se quedó en Judá, con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Y ahí ya empezó el desastre. Cuando se dividió el reino, aproximadamente año 950 antes de Cristo, de todos los reyes que hubo en el norte, en Israel, ni uno bueno, ni uno. No hubo ni un rey bueno. En el sur, en Judá, algunos regulares, pero algunos buenos había. Pero es que en el norte no hubo ni uno bueno. Y cada cual era peor. Aquí, por ejemplo, el rey Acab de Judá dice que hizo sacrificar a sus propios hijos en fuego. Segunda de Reyes, capítulo 16. Porque eso es lo que tenían por costumbre las naciones paganas. Miren, había un dios que se llamaba Dios Baal, que era un becerro de bronce. Y por dentro metían madera y lo prendían fuego y se quedaba al rojo vivo. Entonces aprovechaban a meter bebés dentro de la boca de ese ídolo y sacrificaban a los bebés para que la cosecha fuese bien, para que todo les fuese bien en su vida. ¿Y Dios qué dice? ¿A eso? ¿Cuándo os he mandado yo que hagáis eso? Dios dice, pero si eso a mí ni se me ha pasado por el pensamiento. Sin embargo, ellos se acostumbraron.
No solo eso, en la época de Ezequiel, aquí había un ídolo en la entrada del templo, 70 ancianos adoraban a reptiles y a bestias, mujeres lloraban de mentirijillas al dios Tamuz y 25 varones adoraban al sol en el atrio. Esto lo pueden leer en este capítulo 8 de Ezequiel. Pero, por ejemplo, quiero que vayamos con nuestras Biblias a Jeremías, porque esa época de Jeremías, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, y con mucha razón, el profeta de las lágrimas, porque en su época el pueblo era malvado. Capítulo 5 de Jeremías. Versículo 1. Os leo. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Miren, el reto de Dios a Jeremías es: date una vuelta por Jerusalén a ver si me encuentras un justo. Un justo. Y si hay un justo, yo la perdonaré. Y Jerusalén fue destruida. ¿Había algún justo? No había ni uno. Romanos 3, ¿no? Dice, no hay justo ni aún uno. Jeremías, capítulo 7. Lean conmigo, versículo 30 al 31. Jeremías 7, 30 al 31. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi santo nombre, mancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. En el valle del Tofet, valle del tambor, le llamaban. ¿Por qué Valle del Tambor? Ese valle es justamente el que está a la salida de Jerusalén. Era un vertedero en la época de Cristo. Pero antes era un valle donde hacían sacrificios humanos. Y para no oír los llantos de los bebés quemándose, ¿qué hacían? Tocaban tambores. Pom, 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 pom. Para que no se escuchasen los gritos y la gente pudiese decir, ¡ay, qué pena bebés!, ¿no? Por eso Dios dice, con que si yo no les mandé, ni subió en mi corazón. ¿Cuándo os he dicho yo que queméis bebés? ¿Cuándo? Entonces, su corazón se extravió. Miren, esta es una imagen. A un lado el Monte de los Olivos, a otro lado el Monte Moria, donde estaba el templo, y en medio el Valle de los hijos de Hinnom. Este lugar también se le conoce o fue nombrado por Jesús cuando dijo el Gehenna de fuego. Cuando seáis echado al infierno, la palabra que utiliza el original es el Gehenna. Por eso los testigos de Jehová dicen, no, el infierno no existe porque Cristo dijo el Gehenna. Y el Gehenna era el valle de los hijos de Hinnom. Era el vertedero de la ciudad. Claro, pero el Señor está diciendo que el infierno será como ese lugar que es el vertedero municipal, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Pero Cristo está usando, ¿el qué? Una comparación. Está diciendo que el infierno será como ese lugar donde siempre hay fuego, donde siempre hay gusanos, donde hay muerte. Pues ahí es donde sacrificaban a los bebés. Jeremías capítulo 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad de las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Dicen los niños, habla Chucho que no te escucho. ¿Sí, no? Buscad camino, andad por él, las sendas antiguas. ¿Qué sendas antiguas? Lo que yo os di al principio, hace años, hace siglos, yo os di la palabra de vida, yo os di la palabra, mi voluntad. Hallaréis descanso para vuestra alma. Ellos dijeron, no nos interesa. Este mismo capítulo 6, el 17. Pues también sobre vuestros atalayas, que dijesen, los atalayas eran los vigías, los vigilantes. Escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que, como suele pasar en el corazón de las personas,
Hay mucha hipocresía. San Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón del pueblo de Israel era el siguiente: sí, Jehová es Dios, sí, pero mejor tener 2 dioses que uno. ¿No? Claro. Y si son 3, mucho mejor. Y si son 100, mucho mejor. Pero Dios dice: si Dios solo soy yo, ¿a qué me comparáis? ¿A qué me semejáis? Si estáis haciendo cosas que yo no os he mandado. Quemar bebés. ¿Quién se le ocurre eso? Quemar bebés en el fuego. Sí. Ezequiel 23, 37. Ven, esa es la imagen de Baal, incandescente. El bebé vivo, ahí, llorando. Y los brazos se articulaban y caían al fuego. Ezequiel 23, 37. Porque han adulterado, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Continuamente era la misma historia. Y Dios les había advertido. Vamos a buscar, por ejemplo, Levítico capítulo 26. Levítico 26. Levítico capítulo 26. Este capítulo habla de la obediencia o bendiciones de la obediencia y también maldición o consecuencias de la desobediencia. Al comienzo de este capítulo es muy claro, dice el Señor, capítulo 26 de Levítico: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. A Dios no le gustan las imágenes. ¿Por qué la gente tiene imágenes? Cuando Dios no tiene imagen. Dios es espíritu. Dios dice: no hagáis esto, obedeced mi palabra. Versículo 2, guardad mis días de reposo. Versículo 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Versículo 6, y yo daré paz en la tierra. Versículo 11, y pondré mi morada en medio de vosotros. Versículo 12, y andaré entre vosotros. Versículo 13, yo Jehová vuestro Dios. Esa es una condición, tener a Dios de tu parte. Eso es lo mejor, ¿no? Dios todopoderoso. Pero, siempre hay peros, ¿no? Versículo 14, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré así con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuma los ojos, que atormente el alma, y sembraréis en vano. Versículo 18. Miren, empieza aquí lo malo para ellos, ¿no? Y si con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más. Y os enviaré así, maldición tras maldición. Pero continúa diciendo el 21, y si anduviereis conmigo en oposición y no quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más. Traeré espada sobre vosotros vengadora. Continúa diciendo 27, si aún con esto no oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas. Versículo 31, haré desiertas vuestras ciudades. Versículo 32, asolaré también la tierra. Versículo 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Cosa seria. ¿Serio o no serio? Claro. Hoy en día hay mucha gente que juega a ser cristiano. Miren, el diablo no juega a ser diablo. No es un juego. No es una moda. O eres del Señor o eres del adversario. Si estás de parte de Dios, miren,
Si Dios está contigo, como dijo Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren, pero tener a Dios en contra, cuidado, cuidado. Dios les dijo, si me desobedecéis 7 veces más, os enviaré muerte, destrucción. Si aún desobedecéis 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. ¿Y eso ocurrió? Sí. Cada vez que ellos desobedecían la palabra, Dios los castigaba más fuertemente. Al principio los castigó 8 años, después 30, después 40, hasta que llegó el momento en que los castigó, como ha ocurrido ahora en nuestra época, durante 2000 años. Después veremos eso brevemente. Pero ¿cuál fue la guinda de su pastel? El Hijo de Dios. Dios envía a su amado Hijo para recuperar lo que se había perdido. Ver a Cristo no sería ver a una persona. Isaías 53 dice, le veremos sin atractivo para que le deseemos, sin hermosura. El Señor no era hermoso, no era guapo. La gente tenemos esa rara tendencia de seguir a los guapos. Yo no veo a nadie que siga a los feos, pero a los guapos se les sigue, porque son guapos. El Señor no era hermoso por fuera, era divino por dentro. Y los que le conocían verdaderamente sabían que la belleza, como se suele decir, está en el interior. Él era el Dios, Él es Dios encarnado. Pero no, los que conocían la Biblia no le reconocieron a Él. Ellos conocían, miren, ¿ustedes saben cómo estudian los hebreos la Biblia? Su Biblia, la Torá, ¿saben qué hacen? No la leen como nosotros. Ellos la memorizan. ¿No los han visto algunas veces que están así? Porque memorizan el libro entero, se lo memorizan, se lo meten en el tarro. Y luego ellos llevan una cosa que se llaman filacterias, que son cajas donde tienen versículos enrollados y se las ponen aquí en la frente, porque lo cogen literal, ¿no? Cuando el Señor dice que pondrían su palabra en su frente y en su corazón, ellos en la frente se lo ponen literal, ¡pum! Bueno, ellos la palabra la sabían de pe a pa. El problema es que su conocimiento era exterior. No lo tenían en el corazón, por eso de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejísimos. Cuando lo tienen delante, ¿qué ocurre? Llega el momento otra vez de escoger. Siempre hay que escoger. ¿A quién vais a escoger? Había la tradición en la fiesta de la Pascua que se soltaba un preso. Aquí en España también lo hacen, ¿no? ¿Lo sabían? Cuando llega Semana Santa, en Andalucía, no sé en qué ciudad, pero hay una que sueltan a un preso de la cárcel. ¿Y saben qué? No sueltan al peor de los presos. Sueltan a uno que le queda poquito y que lleva buena conducta, es decir, tampoco hay que hacer una locura, ¿no? No vas a soltar a un pederasta o a un asesino. Pero aquí lo que ocurrió es que delante del pueblo pusieron a un tal Barrabás. ¿Y qué era Barrabás? Asesino, alborotador. Dice que él había matado en un intento de sublevación, habían asesinado él y sus compinches. Y lo ponen delante. Miren, Pilato no quería que muriese el Señor. Él quería liberarlo. Su mujer le había dicho, no tengas nada con este hombre. He tenido sueños con él. Él es justo. Y él sabía que era justo. Y para intentar hacer lo posible para que Cristo quedase absuelto, trajo al peor de todos, Barrabás. Por eso dijo, no van a tener otra alternativa que soltar a Jesús. ¿A quién queréis que os libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Lo que no contaba era con el corazón de ellos. San Mateo capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es lo que ocurrió. Años 70 después de Cristo, 40 años después. El templo es destruido. Jesús lo había profetizado los últimos días antes de su muerte y resurrección. 24 de Mateo, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, septiembre del año 70, el general Tito, hijo del César Vespasiano, entró en Jerusalén, destruyó el templo, lo quemó, lo prendió fuego. El templo que por dentro estaba todo forrado de oro, el oro se fundió, se metió por las piedras, después de la muerte de 1.100.000 judíos.
Los soldados romanos se dedicaron a saquear el templo, o lo que quedaba del templo. Tuvieron que levantar piedra sobre piedra porque el oro se había filtrado por las piedras. Por eso no quedó nada. ¿Por qué tanta hazaña? Porque normalmente cuando se conquistaban las ciudades solo se mataba a los soldados y al pueblo se dejaba libre. ¿Pero por qué mataron a 1.100.000 judíos? ¿Por qué? Eso lo mandó hacer el general Tito. ¿Saben cuándo? Cuando entró en la ciudad y vio las aberraciones que se habían hecho. Habían hecho canibalismo. En marzo del año 70 era la fiesta de la Pascua. El general Tito ya tenía el ejército preparado, pero dijo, dejad que entre la gente. Toda la gente pasó a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. En esos días cerró la ciudad, cuando la ciudad estaba a tope de gente. Cerró, nadie entra, nadie sale. Y durante esos 4 o 5 meses no entró nada de comida. No salían viva ni una rata. Al principio la gente, sí, vida normal y demás, pero poco a poco se fue acabando la comida, no había que comerse. La gente empezó a comerse los cinturones porque eran de cuero, las alpargatas porque eran de piel, de cuero. Pero cuando ya no quedaba eso, ¿qué empezaron a comer? A sus hijos. Flavio Josefo es un historiador, era judío, pero se nacionalizó romano. Él tiene un libro llamado Las Guerras Hebreas, o Guerra Hebrea. Y en una parte de ese libro donde relata la destrucción del templo y de la ciudad, está contando la historia de una tal María Betezuba. Ella tenía un bebé. Y llegó el momento en el que ella dijo, ¿para qué voy a preservar tu vida? ¿Para la muerte? ¿Para el hambre? Ven, sé mi comida. La parte que está subrayado. Enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo, pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra y el hambre y la rebelión? Ven, sé mi alimento. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Dice que luego los rebeldes eran los que no querían rendir la ciudad. La gente quería rendirse. Lo normal, lo lógico, es que si ves a un ejército enorme como los romanos, te toca rendirte. Pero ellos eran testarudos. Dios les dijo un montón de veces, vosotros sois un pueblo de dura cerviz, vuestra frente es de bronce. Sois tercos como una mula. No querían rendirse. Esos rebeldes que no querían rendirse olieron la carne asada y entraron a la casa de María. ¿Dónde está la carne? Señaló la carne. Dice abajo, los rebeldes llegaron al instante oliendo la impía olor y amenazándola de muerte si no les entregaba lo que había preparado. Ella les había reservado también una buena porción. Les dijo, destapando los restos de su bebé, ellos se quedaron paralizados de horror. Este es mi hijo y mi acción, les dijo. Servíos porque yo ya he tenido mi parte. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois melindrosos y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. Y salieron temblando y toda la ciudad quedó conmocionada. Cuando Tito se enteró de estas cosas, de la rebelión y de cómo se habían comido a sus propios hijos, él dijo, este pueblo no merece vivir. Cuando llegó a Roma, ¿saben que cuando ganaban los generales grandes batallas, les recibían con honores en Roma? Con mucha pompa, con muchos pétalos de flores. Pero él dijo que no quería eso. Sus palabras fueron, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Esta escultura en barro conmemora la conquista de Jerusalén, de cómo la despojaron y cómo quedó prácticamente en ruinas. La tierra que era donde fluía leche y miel fue asolada. La nación que había prometido a Abraham se convirtió en dispersión. Los echaron a todos de allí. Y la bendición también convirtió en maldición. Deuteronomio 28 también es un capítulo que habla de la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Desde ese entonces los judíos han estado vagando por todo el mundo durante 2000 años. Deuteronomio 28, 65 y 66.
Ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás la vida como algo que pende de delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. También Deuteronomio 28 dice, cuando sea de día querrás que sea de noche, cuando sea de noche querrás que sea de día. Y esta es la historia de la persecución. Periodo de juicio, al comienzo 8, 18, 20, 25, 40, 50, 100, 400 años de silencio. Miren, ellos desde que fueron conquistados por Babilonia no han tenido identidad nacional. Año 586 a.C., Nabucodonosor entró en Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todos los utensilios del templo, quemó la ciudad, se llevó cautivos a un montón de gente. Ya había hecho dos incursiones antes, pero Jerusalén quedó destruida. Desde ahí ya perdieron la identidad. Después vinieron el imperio medo-persa, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, después vinieron, ¿quién? Los árabes, el imperio otomano, los cristianos. Durante siglos, Jerusalén pasaba en manos de cristianos, en manos de musulmanes, en manos de cristianos, en manos de musulmanes. Así, como dice la palabra, Jerusalén será hollada por los gentiles, ¿no? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por último, el imperio, el Reino Unido, ¿no? Los ingleses tenían su posesión después de la Primera Guerra Mundial. Pero miren, es una historia de destrucción y de muerte. 1100 en el año 70. 580.000 personas judías murieron en el 135 y fueron dispersados. En 1096 hubo masacre de judíos durante la Primera Guerra de las Cruzadas. También en 1348 fueron asesinados porque les acusaban de transmitir la peste negra, la peste bubónica. Y miles de judíos murieron. ¿Saben por qué? ¿Qué era la peste bubónica? Era una enfermedad que se transmitía por las pulgas y por las ratas. Esa enfermedad te empezaban a salir como ampollas negras y se llenaban de, lo siento, vamos a cenar, pus. Pero te salían por todo el cuerpo y una fiebre muy alta. Al final morías, con dolores terribles y te podrías en vida. ¿Qué ocurría? Que los judíos no cogían la enfermedad, no cogían la peste negra. ¿Por qué? Ellos se lavaban las manos antes de comer y se lavaban las manos después de comer. Higiene se llama. Sin embargo, la gente pensaba, no, ellos son los que la transmiten, por eso ellos no se mueren. Entonces los masacraban a los judíos. En 1492 fueron echados de España 300.000 judíos. 3.000 casas fueron quemadas, 400.000 judíos murieron durante la guerra polaco-rusa en 1648. También hubo un holocausto en Ucrania en 1818. Y ya por último, ya en nuestra época, el siglo pasado, 1939 hasta 1945, que duró la Segunda Guerra Mundial, hubo masacre de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron prácticamente extinguidos. Casi desaparecen. Quedaron apenas 2,5 millones de judíos en el mundo. En el mundo. Esto fue en el año 1945. Desde el 39 al 45, 6 millones de judíos fueron asesinados. Isaías 3:24. Este pasaje es muy importante porque Dios les está diciendo, mire, vosotros sois así. Os voy a leer rápidamente. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 nos enseña el corazón del pueblo de Israel. Ha sido su historia. Isaías 3. Ahí. Os leo. Juicio contra las hijas de Sión. Sión es Jerusalén. 3. Isaías 3. Desde el 16 os voy a ir leyendo. Así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas.
Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Aquí dice hediondez. ¿Qué es hediondez? Huele a muerto. Uno de los peores olores, el peor olor que existe es el olor a muerto. Es peor que el de vómito, el olor a muerto. Cuando una persona ya lleva 3 o 4 días, ya empieza a oler. ¿Qué le pasaba a Lázaro? 3 días muerto. Llega el Señor y le dice, maestro, ya hiede. Por mucho que le hemos puesto aloes y perfumes, aún así huele a lo que estaba, muerto. Cuando la gente va así en las guerras a recoger a los muertos, ¿cómo van? Con mascarillas. ¿Ustedes han olido a animales muertos? Es un olor asqueroso. Pues Dios le dice, vendrá hediondez en lugar de perfume. Vais a oler a muerto en lugar de oler a colonia. Cuerda en lugar de cinturón. ¿Qué es cuerda? Encerrados. Cuerda. Amarrados como esclavos. Cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. ¿Qué es cabeza rapada? Vergüenza, ¿no? A los hombres cuando querían avergonzarlos les rapaban la cabeza, a las mujeres también. Y en lugar de ropa de gala, ropa de fiesta, sufrimiento, ceñimiento de cilicio. Y quemadura en vez de hermosura. Esto ocurrió. Estos son fotos reales. Hediondez, olor a muerto. Por montones, muertos por montones. Todos ellos son judíos, en los campos de concentración nazis. Cuerda, cárcel, ¿no? Prisión, esclavos, así. Ahí con cuerdas van, ¿no? Cabeza rapada. ¿Por qué le rapaban la cabeza? Por los piojos. Y a las mujeres también las rapaban y hacían pelucas con sus cabellos. Cabeza rapada. Y quemadura. Después los cuerpos que hacían los quemaban. Isaías 48, versículo 3 a 5. Lo que pasó, yo antes lo dije. De mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. ¿Ven? ¿Qué es la cerviz? Esta parte de aquí. ¿La frente? Barra de hierro tu cerviz, tu frente de bronce, eres duro de mollera. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo ha hecho, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. No, Dios, yo ya os avisé que esto pasaría. Pero como tenéis la cerviz dura y la frente de bronce, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ellos son así. Ese es el corazón. ¿Saben que hay un problema? Ellos no han cambiado, siguen así. Cuando tú a un judío le hablas de Cristo, ¿saben qué hace? Te escupe. Yo he visto imágenes en Jerusalén, de estar judíos ortodoxos, hombres, pasar un grupo de monjas y escupirlas. No han entendido que Cristo es el verdadero Mesías, que es el Hijo de Dios. Ellos todavía están esperando, ¿a quién? Al Mesías. Palabras del Señor Jesucristo. Vosotros no me habéis recibido. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido, pero vendrá otro en su propio nombre, a este recibiréis. Ellos recibirán al anticristo como el Mesías, al principio, y serán engañados. Pero la palabra es clara. 1 Corintios capítulo 10, esto ya es el Nuevo Testamento, 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. Es un ejemplo claro. Vamos a buscar este pasaje, 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 1, os leo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más, es decir, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nada más salir de Egipto ya era su seña de identidad, un pueblo rebelde y contradictor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este es Dios. Ahora tú dices, ¿Dios es amor? Dios es amor, pero Dios es justo. Dios no hace la vista gorda. Dios no puede mirar a otro lado cuando se desobedece su palabra. Y peor si eres su pueblo. Y me pregunto, como dice la Escritura, ¿y si en la casa donde es invocado mi santo nombre se comienzan a hacer estas cosas? En nosotros, ¿qué no se hará? Si Dios ha tratado así a su pueblo, a la niña de sus ojos, a su esposa, porque Dios les dice, Jehová es tu esposo. Yo soy tu Señor, yo soy tu esposo, yo soy tu roca fuerte. Tú eres la niña de mis ojos. A la niña de sus ojos trata así. Por la desobediencia. ¿Qué hará con los que no son niñas de sus ojos? Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Ahora va a haber un cambio. Lucas 21, 24. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios ha prefijado tiempos. Y desde que Cristo murió, se abrió un tiempo para los gentiles que tengan salvación, tiempo de gracia. Y castigo para el pueblo de Israel. Durante 2000 años hemos visto que ellos han sido perseguidos y prácticamente casi fueron aniquilados. Pero en Ezequiel capítulo 37 hay esta profecía. Ezequiel capítulo 37. Si quieren buscarlo, bien. Si no, lo busco yo, no pasa nada. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 36 habla de la dispersión del pueblo y también de la restauración. Porque esto está ocurriendo, escuchen, hemos visto hasta aquí el pasado, es que ahora estamos ya en el presente. Hoy vamos a terminar en este tiempo presente y en el futuro muy próximo. Ezequiel 36, primero. Dice el versículo 19, les esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Ven? ¿Qué hizo Dios? Les juzgó. ¿Por qué? Por su camino y por su obra. Si Dios les dice, tenéis que hacer esto, guardad mis mandamientos, Dios les dio todo. Dios les dio lo que tenían que hacer y Dios les dijo lo que tenían que hacer cuando ellos cometiesen pecado. ¿Qué tenían que hacer? Ir al tabernáculo, ¿no? O al templo. Y sacrificar a los animales, ovejas, machos cabríos, becerros. Tenían que matar animales, no bebés. Para perdonar el pecado tenían que sacrificar animales. Pero ellos se fijaron, en lugar de ser ellos modelo para las naciones de alrededor, ellos lo que cogieron fueron como modelo a las naciones de alrededor. ¿Qué hacen estos? Queman bebés. Oh, qué bien, vamos a quemar bebés. ¿Qué hacen estos? Estos se ponen debajo de árboles frondosos y hacen orgías. Ellos también lo replicaron. Jeremías habla de eso. Dice, vosotros fornicáis debajo de los árboles frondosos. Ellos, para que la cosecha fuese bien, ¿qué hacían? Cogían árboles frondosos, los adornaban con frutas y ahí se ponían a hacer esas cosas.
les esparcí, conforme a sus caminos les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Ven? Profanaron mi nombre, mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de su tierra han salido. Pero he tenido dolor a ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces Dios dice, sí, pero os voy a restaurar, porque yo soy un Dios fiel. ¿Saben qué debemos aprender estos días? Aparte de recibir la salvación. En primer lugar, Dios existe. En segundo lugar, Dios es poderoso. En tercer lugar, Dios es fiel. Y Dios los va a restaurar. Los ha restaurado. Ahora sí vamos a Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, es decir, alrededor de ellos. Y aquí que eran muchísimos huesos secos sobre la faz del campo, secos en gran manera, es decir, llevaban allí muchísimo tiempo, un montón de huesos, un montón de muertos, secos en gran manera, llevan mucho tiempo. Y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué les parece? Imagínate que tú estás alrededor, tienes un montón de huesos muertos. No te digo cadáveres recién asesinados o personas recién asesinadas, sino huesos de muertos secos. Secos en gran manera, dice. Y te preguntan, ¿van a vivir? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? No. Pero en la sabiduría de Ezequiel, conociendo quién es el que le preguntaba, ¿vivirán? ¿Qué dice Ezequiel? Dímelo tú. Tú lo sabes. Versículo 8. Miré, he aquí, tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Miren, empieza a haber carne, empieza a haber piel, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, predica, profetiza, hijo de hombre, di, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, estuvieron sobre sus pies. Lean conmigo, un ejército grande en extremo. Y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas. Os traeré, miren, importante, os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Esto es lo que debemos aprender. ¿Nacerá una nación de una vez? ¿Puede de un día para otro aparecer una nación, como por arte de magia? Sí, el pueblo de Israel. Recuerden, años 70 después de Cristo, 1.100 millones de judíos fueron asesinados. Año 135, definitivamente fueron dispersados. Diáspora, se dice. Diáspora o diáspora. Significa dispersión, fuera. Porque los emperadores romanos se cansaron de su dureza de cerviz. Todos los demás pueblos que decían a los romanos, sí, buena. Sí, como mandéis. Pero el pueblo de Israel se rebelaban. ¿Qué hizo el emperador romano? Diáspora, fuera, dispersado. No queda ni un judío en la tierra de Palestina. Bueno, ¿cómo se llamaba esa tierra? Eolia, Capitolina. Pero ¿saben qué hicieron los romanos? El emperador romano le cambió el nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? A estos merecen una lección. Le vamos a poner el nombre de sus enemigos. ¿Quién eran los enemigos de toda la historia del pueblo de Israel? Los filisteos. Pues ahora esta va a ser Filistea. En nuestro idioma, Palestina. La Palestina o Filistea. Que te echen de tu tierra y que a tu tierra le pongan el nombre de tu enemigo, ¿cómo le sentaría? Que a los españoles nos echen de España y que llamen a esta tierra el nuevo Reino Unido.
O Nueva Inglaterra. Porque los enemigos históricos de España han sido los ingleses. ¿Cómo sentaría? ¿Bien o mal? Bueno, Dios hizo eso. Pero Dios les va a restaurar. Después de, escuchen, 2000 años. 2000. Es que se dice pronto. Es que se descubrió América. Bueno, supuestamente se descubrió América hace 500. Hace 2000 años fueron echados de su propia tierra, no volvieron jamás. Pero el día 14 de mayo, aquí, ¿no? Este periódico. 1948. ¿Sí? 15 de mayo. ¿Sí? 15 de mayo de 1500... Ay, 1500, sí, 13. De 1948. El Estado de Israel ha nacido. State of Israel, Israel is born. ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿no? Vale. Isaías escribió 2700 años antes de Cristo. Pero miren lo que dice Isaías. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Un hombre de hace 2700 años podía concebir gente volando? Isaías dijo, ¿quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Pues ellos. Vuelven de todos sitios ahora en avión. Antes fue, les he dicho la palabra, diáspora, dispersión. Ahora es otra palabra, aliyah, retorno. De hecho, en Israel hay una ley, se llama la ley del retorno. Si tú puedes demostrar que eres judío, bienvenido. Te vamos a dar casa y trabajo. ¿Dónde los llevan? A los famosos kibbutz, lo que atacaron los terroristas de Hamás, que suelen estar en las fronteras, que son terrenos que han quitado a los palestinos y han hecho como urbanizaciones, donde la gente tiene sus propios huertos comunitarios y donde pues van creciendo como comunidad hebrea. ¿Eres judío? ¿Estás en Argentina? Vuelve, te facilitamos todo. ¿Estás en Ecuador? ¿Estás en Rusia? Donde estés, vuelve. Aliyah, retorno. Deuteronomio 35 dice, cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, dice, de allí te recogerá Jehová tu Dios, de allá te tomará. Esto es una profecía cumplida, Oseas 3, versículo 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. Lean conmigo, por favor, al final. Lo leen como ahí, en fin de los días. ¿Están cansados? Cuando aquí dice Oseas que estarán muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, está diciendo que estarán sin tierra. Están diciendo que no tienen rey, significa no hay gobierno, no hay país, no hay nación. Sin estatuas, sin efod, sin terafines, es decir, no hay templo, no hay sacrificio, no hay religión, no hay nada. Pero dice, después volverán y buscarán a Jehová. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? ¿Han vuelto? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el fin de los días. No lo digo yo, lo dice Dios. Isaías, nuevamente, 43, 5 y 6. No temas. Eso es el mundo, ¿no? No temas. Yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Dios los está trayendo nuevamente a su tierra. Del occidente, del oriente, del norte y del sur. Nuevamente, Jeremías 42, 12. Y tendré de vosotros misericordia, Él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Y continuamente están regresando, por cientos, por miles. Así, durante todos estos años están volviendo. Y vuelven todos volando, como dice Isaías. ¿Por qué no vuelven en autobús? Imagínense, están rodeados de musulmanes. Un autobús lleno de judíos, carne fresca, ¿no? Ponen una bomba, los asesinan. Entonces ellos tienen que volver volando. La nación está siendo restaurada. Ellos la tierra no tenían ninguna tierra. ¿Saben lo que decía Hitler en sus discursos? Ellos no son humanos.
Ellos no son ni pueblo, no tienen ni país, no tienen bandera, no tienen nada. Así decía. No tienen país, no tienen bandera. ¿De dónde han salido estos? Pero desde el año 1917, Primera Guerra Mundial, empezaron a ganar terreno. 1948 se independizan, el terreno es suyo, y luego en 1967, 1995, 2020 van ganando cada vez más terreno. ¿Y saben cuándo ha ocurrido eso? Si ellos se independizaron el día 14 de mayo de 1948, ¿saben cuándo tuvieron la Primera Guerra? El 15 de mayo de 1948. Tú te independizas el 14 de mayo de 1948. A independencia, ¿no? Qué alegría, ¿no? Y celebran. Y el día siguiente te encuentras en guerra. Bueno, pues ganaron la guerra contra Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak. Y no es cualquier cosa, no es peccata minuta, como dirían en italiano, no es poca cosa. El 29 de octubre de 1956, otra guerra. La más famosa, el 5 de junio de 1967, llamada la Guerra de los 6 días. Ellos solos, aquí no estaban los Estados Unidos con ellos, ellos solitos. Ganaron la guerra en 6 días, porque al 7º día tenían que descansar, tenían que reposar. Ellos ganaron contra una coalición de 14 países. 14. Les ganaban en proporción de soldados 70-1. 70-1. Y ganaron la guerra. La guerra de Yom Kippur, en el 1973. Y la última guerra, la guerra de Sukkot, hace 3 años, 2023. Todas las guerras las han ganado. Un país que no era país, una nación que estaba prácticamente extinguida. Aquí en Levítico 26, en las maldiciones, dice, huirás sin que nadie te persiga. Pero miren lo que le dice a Josué, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Uno de vosotros perseguirá a 1000. Y la tierra también será restaurada. Ezequiel 36. La tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y las ciudades desiertas, asoladas, arruinadas, serán fortificadas y habitadas. Hoy Israel es un país rico en agricultura. Cuando tú lo ves desde satélite, Google Earth, tú ves la franja, la frontera con Egipto, desierto. El lado de Israel, ¿cómo es? Verde, fértil. Ciudades como Haifa, como Asdod, Tel Aviv, la misma Jerusalén. ¿El ejército israelí el más efectivo del mundo? Sí. Sí. También Dios les dijo así, Isaías capítulo 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué es la multitud del mar? La gente no entendía esto. ¿Qué es la multitud del mar? ¿Qué es la multitud del mar? ¿Multitud del mar qué es? Las riquezas de las naciones sabemos lo que es, ¿no? El dinero de los otros países. Dice, pues esos vendrán a ti, las riquezas de las naciones y la multitud del mar. Pues miren, lo que está ocurriendo ahora es que la multitud del mar está viniendo a ellos. Gas natural, petróleo. Lo que hoy día mueve el mundo. Cuando nosotros, toda Europa tenía que comprar el gas natural a Rusia, ahora como Rusia está en guerra con Ucrania, no nos mandan el gas natural, ¿a quién se lo compramos? Adivinen. A Israel. Ellos tienen grandes gasoductos, grandes pozos petrolíferos. Aquí dice, gran descubrimiento de gas natural en la costa de Israel. Les han puesto hasta nombres, Tamar, Leviatán, Dalit, Noa, Mari. Son un país muy rico. ¿Por qué Israel es tan rico? Porque han venido a él las riquezas de las naciones. Ellos tienen multinacionales, desde Amazon, Facebook, Google, McDonald's, Coca-Cola, HP, hay un montón, Maggi, KFC, Pizza Hut. Esto es, hace pocos meses, cuando querían boicotear los productos israelíes por la guerra con Palestina, dijeron, vamos a boicotear sus productos para que no tengan dinero. Bueno, pues dijeron, no compres esto, ni Walt Disney, ni Puma, imagínense. Ellos controlan todo eso, no solo los productos de comer, también los medios de comunicación, estas empresas de cine, todo eso lo controlan.
Porque Dios les dijo así, Zacarías capítulo 8, versículo 13, sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá, oh casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición, no temáis, esfuércese vuestras manos. Dios les está bendiciendo. ¿Porque ahora son buenos? No. Ezequiel 36, 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 32, no lo hago por vosotros. Dios los va a restaurar, pero Dios dice, no os equivoquéis, no lo hago por vosotros. Lo hago por mi nombre, por mi santo nombre. Los premios Nobel, desde 1901 hasta, aquí pone 2024, hoy estamos 2026, ¿no? El 22% de los premios Nobel son judíos. Y tú ten en cuenta la población judía, de los judíos. ¿Saben cuántos son en el mundo? Alrededor de, ahora unos 16 millones. Hay 8 millones viviendo en Israel y otros 8 millones viviendo por todo el mundo, que donde hay más hay es en Estados Unidos. Pues la mayoría son, el 20% de los premios Nobel son judíos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la tierra que era asolada y era dispersada, ahora es fértil, la nación se ha restaurado y es una tierra próspera. Con esto vamos a acabar. Romanos 11, 25 al 26. Vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Ven? Un misterio, dijo Pablo. Esto es un misterio. Ahora le llaman milagro. Esto es un milagro. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pablo les está diciendo a los gentiles, sí, está bien, estáis recibiendo la salvación por gracia, pero no vayáis de chulos por la vida, no vayáis arrogantes, riéndoos de los judíos. Ajá, ahora Dios está con nosotros, ¿no? Así. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque lo que les ha pasado a ellos es endurecimiento en parte. Por un tiempo, sí, yo les voy a dar lo que se merecen, en parte, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Y dónde tenemos que entrar? ¿Y cómo se entra? ¿Tiene entrada? ¿Hay que comprar? ¿Cuánto vale? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tenemos que entrar? El Señor dijo, entrad por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Más pocos son los que entran por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Dónde tenemos que entrar? Igual que en la época de Noé había que entrar en el arca si quiere salvar el pellejo, nosotros si queremos salvar nuestra alma, ¿dónde tenemos que entrar? A la salvación que Cristo nos da. Porque Él dijo, yo soy la puerta. El que en mí entrare hallará pastos. Dios nos está diciendo, el tiempo se acaba. Alguien comparó la época en la que estamos viviendo como un partido de fútbol, donde se ha cumplido ya los 90 minutos y el tiempo reglamentario y el tiempo añadido y el árbitro tiene el silbato en la boca para hacer lo que saben de fútbol, ¿no? 3 silbatos o 3 silbidos y se acabó. Bueno, pues estamos a punto de que el árbitro haga fin del juego, game over. El Señor Jesucristo, cuando habla de las señales que vendrían antes de Él, dijo, Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué quiere decir esto? De la higuera aprended la parábola, aprended la historia de la higuera. ¿Ustedes han visto las higueras ahora? ¿Cómo está la higuera? Yo cuando vengo del trabajo,
paso por la cuesta, le llaman la cuesta de la bolita, ahí siempre hay una higuera. Está muerta, está como seca, ¿no? Pero cuando llegue el verano, está frondosa, enorme, grande, llena de higos. Voy a coger higos ahí. Como no es de nadie, está ahí. Sí, no es de nadie, eso no es robar, está ahí. No hay valla ni nada. Pero ahora la ves y ¿cómo está la higuera? Parece que está muerta. Pero dice, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué está cerca? El verano. ¿El verano quién es? El Señor Jesucristo es el verano. Y el Señor nos está diciendo, la higuera, ¿quién representa la higuera? El pueblo de Israel siempre se le ha representado con el olivo, con la vid y con la higuera. Cuando veáis a la higuera que brotan las hojas, sabed que el verano está cerca, a la puerta. Cuando veáis a Israel que ha sido restaurada, yo estoy a la puerta. Por eso dicen que esta es la última de las profecías que se tenía que cumplir antes de la venida de Jesucristo. Y se ha cumplido. Y muy importante, también en Mateo 24 el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Han pasado 1948, 2026, si mal no son mis cálculos, 78 años. ¿Sí? ¿78 años? ¿De 1948? ¿Sí? ¿Estamos en 2026? ¿Sí? ¿78 años? ¿No? ¿Sí o no? Sí, 78. ¿Cuánto es una generación bíblica? Salmo 90. La vida de los hombres, 70. Los más robustos, 80. Pero pronto pasan y volamos. Una generación son 70, 80 años. El Señor está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Desde que Israel ha sido restaurada, año 1948. Echen cuentas. Último. ¿Saben qué es eso? El efecto avestruz. El avestruz dice que está por ahí tranquila, pero cuando ve que viene el jaguar o el tigre o el leopardo o viene a por ella, ¿saben qué hace? Mete la cabeza en un agujero y como ella piensa, es torpe, es tonta. La Biblia la dice que es así, que es estúpida, ¿no? Porque dice que ella misma que pone los huevos en el suelo y los pisa, los echa a perder su trabajo. Pues esta avestruz mete la cabeza, como no ve al jaguar o no ve al leopardo, que dice, el leopardo no me ve a mí. Yo no lo veo a él no me ve a mí. Hasta que llega el leopardo y se la come. Bueno, este es el mundo que nosotros vivimos. La gente cuando tú le hablas de estas cosas, que dice, ay, no miro, uy, qué miedo, no miro, no quiero, sí. ¿Qué ocurrirá? ¡Ham! Así. Vendrá la destrucción. Hoy vamos a terminar aquí. Se han portado muy bien. Voy a ser bueno con ustedes. Mañana aprenderemos. No solo ya hemos llegado al tema de profecía. Esta es una profecía muy importante, pero Mateo 24 habla de guerras. Bueno, primero habla de que muchos serán engañados. Y cuando dice muchos, está hablando de cristianos. A muchos engañarán, porque vendrán falsos maestros y falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos. Porque muchos vendrán en mi nombre. Habla de guerras y de rumores de guerra. Habla de pestes, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Habla que el amor de muchos se enfriará. Habla de que el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Desde este punto en el que nos encontramos, les digo verdaderamente, te lo puedes creer o no, pero Cristo puede venir en cualquier momento. El problema es que si tú no te lo crees, te pasará como dijo el Señor, como ladrón en la noche. Entonces tenemos que preparar bien. Mañana aprenderemos un poco sobre esas profecías y sobre qué hay de mí, cómo me ve Dios. Porque todo esto que le ocurrió al pueblo de Israel, ¿por qué fue? Tiene un nombre, pecado. Dios no puede ver el pecado. Dios es santo, santo, santo. El pecado hace que Dios juzgue. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? Si hay pecado en mí, ¿Dios me juzgará? Sí. ¿Cómo juzgará Dios a las naciones? En la época de Noé, agua. La Escritura dice que en nuestra época será fuego. Fuego. Entonces mañana aprenderemos eso.
y espero que mañana sea un día donde nuestro corazón se quebrante, porque necesitamos un corazón contrito y humillado para poder entender bien la palabra de Dios, ¿vale? Hoy terminamos aquí, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra nuevamente ha sido predicada. Y a veces, Señor, es dura. Dura palabra es esta, pero es necesaria. Es necesaria para comprender que tú no eres un Padre permisivo, no eres un Padre que mira para otro lado, sino que eres un Dios santo y bueno, pero también justo. Y que cuando se comete infracción, cuando se comete pecado, tú tienes que juzgar, Señor, porque eres un juez justo. Ayuda al Señor para comprender que lo que ocurrió al pueblo de Israel fue un aviso para nosotros. Conociendo tu palabra y teniendo malos pasos, el castigo está pronto a llegar. Pero si al pueblo que tú escogiste para que fuesen tus testigos, Señor, lo has tratado de esta manera para que con tu disciplina puedan ser salvados, ¿qué ocurrirá, Señor, con las naciones que te rechazan? ¿Qué ocurrirá, Señor, con el mundo que no quiere nada de ti ni de tu santo nombre? Sabemos que vendrá destrucción, muerte, sufrimiento. Pero para aquellos que esperan a Cristo Jesús, habrá salvación, tú lo has prometido. Ayúdanos para que mañana aprendamos y que pongamos en nuestro corazón todas estas cosas. Dejamos, Señor, esta oración en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vale, muchas gracias.